Vamos a empezar ahora a hablar de ya elementos hardware. Tenemos hasta ahora claro cómo funciona la estructura atómica de lo que serían los transistores. Hemos hablado de puertas lógicas a partir de transistores, elementos de memoria y un poco una explicación así muy por encima de lo que son los elementos de computación desde un punto de vista teórico. En concreto, dos máquinas de estado finitas y las que más me gustan a mí, máquinas de Turing. Si alguien quiere algún ejemplo más sobre esto o quiere algún ejercicio, alguna cosa de este estilo, pues que lo pregunte pues por los medios que tenéis habilitados para preguntar, incluso los comentarios de YouTube, y le daremos caña. Pero en principio ahora vamos a ver ya un par de elementos y vamos a introducir la arquitectura del simplez más I cuarta. Simplez más I cuarta va a ser el título de esto. Tenéis unos vídeos cojonudos de simplez más I cuarta de un gran profesor que se llama Martín Llamas, de Teleco de la Ovigo. Pero nosotros vamos a utilizar otro enfoque. Nosotros vamos a hacer nuestra propia implementación del simplez más I cuarta, así que esto solo los vídeos de él servirían como una introducción a la arquitectura que se vio allí ¿cómo se dice? En Teleco. Pero nosotros vamos a hacer una especie de simplez más I5, que sería, ¿no? Rollo interrupciones, los tres modos de direccionamiento, inmediato, indirecto, ya no me acuerdo cuál era el otro, interrupciones y luego iglesias, que serían las modificaciones que meta yo para complicarlo un poco más y hacerlo un poco más interesante. Entonces nosotros vamos a hacer esa implementación de la arquitectura y la vamos a dibujar ahora. Entonces realmente la arquitectura tal y como la propongo yo, vamos a tener varios elementos. Vamos a tener tres elementos, tres bloques. Uno va a ser la memoria principal o la memoria RAM. Otro sería nuestro controlador de entrada-salida. Controlador de entrada-salida. Y el siguiente sería la CPU. ¿Vale? En concreto estos tres están conectados por lo que serían tres buses. Veremos ahora todo esto, no os preocupéis porque suena un poco a chino. Voy a dibujarlo en otro color, me apetece utilizar colores en este vídeo. Tres buses, que serían buses de ADDR, dirección, bus de datos y bus de control, ¿vale? Y la cosa es que nosotros vamos a conectar estos tres elementos directamente a los mismos buses. Vamos a explicar cómo, ¿vale? En tres sesiones distintas. Hoy vamos a hablar un poco de la memoria principal. Lo siguiente que hablaremos será de la CPU y lo siguiente que hablaremos por último será del controlador de entrada-salida, que eso sí tal vez un poquito el más complicado. Y con esto podemos empezar con la explicación teórica con la que empecé en la primera clase síncrona. Que realmente esto es una arquitectura ya para un sistema de cómputo humano. Nosotros hemos visto hasta ahora, pues, lo más parecido a estos sistemas de cómputo, hemos visto los sistemas teóricos que nos sirven para, pues, analizar algoritmos, analizar viabilidad de propuestas de soluciones de cómputo, pero no tenemos muy claro todavía qué es un computador, que es una máquina que compute. Realmente un computador, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, no es más que una máquina de Turing útil. Una máquina de Turing que nos permita hacer cálculos, que nos permita introducir datos y que nos permita obtener el resultado de esos cálculos con los datos que nosotros le hemos dado. Claro, estaría muy bien tener eso, una máquina que hiciera todo por nosotros y que nunca interactuara, pero no es viable. Es decir, un ordenador sin una pantalla, sin una impresora, sin una conexión serial, no sirve de nada. En principio, ¿vale? Siempre tiene que tener una salida, siempre tiene que tener un efecto práctico. Y también nosotros tenemos que ser capaces de introducirle datos, ¿vale? En principio, de alguna de las maneras tiene que producirlos. Vamos a ver, aunque sea de forma indirecta, no tienes por qué ser tú tecleando. Puede ser un sistema que detecte si tienes la luz encendida o apagada en función de una LDR, ¿vale? Puede ser eso, un sistema de semáforos que vaya en función del tiempo o de si alguien ha pulsado el botón para abrir el semáforo de los peatones o no. Esos son datos que tú estás metiéndole al sistema, él los interpreta. Entonces, tiene que tener eso. Entonces, lo que tenemos es un elemento que recuerda, un elemento que computa y un elemento que interactúa, ¿vale? A mayores, pues esto es la interconexión entre ellos y con esto tenemos todo lo que necesitamos. El bloque, la práctica del bloque va a ser dividida en dos partes. Una es que vosotros hagáis la implementación conmigo del simplez más I cuarta. Y luego mayores que elijáis una arquitectura que a vosotros os guste y aplicando los principios que hemos visto la emuléis, ¿vale? Entonces, a partir de las siguientes sesiones ya vamos a implementarlo en código C. O sea, este bloque va a ir de programar, vais a programar un huevo y vas a hacer cosas de programación un poquitín más complicadas de lo que estáis acostumbrados en la carrera, rollo algunas llamadas a puntero, algunos bit fields, algunas operaciones bitwise, algunas cosas así un poco más
más molonas. Y lo que vamos a hacer es la siguiente metodología. Siento la charla, estoy intentando ir rápido, pero nos vamos a poner ahora las manos en la masa. Primero lo vais a ver de forma teórica y luego lo vais a implementar. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona la memoria principal y cómo enlaza su funcionamiento con estos buses. Pues luego lo vais a implementar en código C. Así que una vez que terminemos con esto, vamos a volver a darlo desde cero, pero sobre el papel con código. Entonces nada, vamos a ir empezando, vamos a centrarnos ahora en la memoria principal, vamos a centrarnos aquí. Y vamos a meternos en materia. Habíamos visto hasta aquí que lo que teníamos en la memoria principal eran flip-flops, biestables. Esto lo recordáis de vídeos pasados, ¿vale? Que tienen sus saliditas y que permiten almacenar en realidad lo que es un bit. Si tú pones el bit de set a 1, por aquí sale un 1. Si pones el de reset a 1, por aquí sale un 0. Esto ya vamos a obviarlo, esto no existe. Para nosotros realmente son puertas inversas. De una se calcula la otra y de la otra la 1. Si los pones los dos a 1 en el caso de la lógica NAND, recuerda, y en el caso del 0 tenemos un error grave. Ahora la cuestión es, esto nos permite almacenar un bit. Vamos a dibujarlo de una forma un poquitín más compacta. Simplemente vamos a decir esto. Vamos a ponerle un cuadradito y le vamos a decir, yo que sé, MN, memoria NAND. Vale, pues entonces tenemos nuestro set y nuestro reset y nuestro output. Tenemos un bit. Esto es una mierda. O sea, que almacenar un bit está muy bien, pero no nos sirve de nada. Lo interesante sería poner varios, ¿vale? Por ejemplo, sería muy interesante poner 8. Vale, aquí hay 8. Imaginaos que aquí entre estos hay otros 4. Vale, y así tener un byte que podemos poner a nivel de bit, 100101, por ejemplo, y vamos trabajando con ellos. La cuestión es, mirad, menudo porrón de líneas, de cables. Ya solo para 8 tenemos 16 más 8, tendríamos 24 cablecitos que manejar. Esto es, por lo menos, si lo tenemos que hacer, vamos a hacerlo de una forma ordenada, es lo que digo yo. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros almacenar un conjunto de bits importante y distribuirlos de una forma, pues eso, más o menos ordenada? Pues imaginaos lo siguiente. Nosotros tenemos, vamos a poner aquí que tenemos un montón de flip-flops. Vamos a poner que tenemos un montón de flip-flops por aquí. Y vamos a tener 8 por 8 flip-flops. O sea, vamos a tener 8 bytes de memoria. Vale, los vamos a poner de una forma matricial. Y ahora vamos a poner aquí como una gráfica. Sería muy interesante, y ya sabéis cómo funcionan las puertas AND. O sea, los dos inputs tienen que ser 1 para que el output sea 1. Conectar todas estas, los bits de set, ¿vale? Estos son los de set, vamos a decir, a un mismo cable, ¿vale? Y lo que podemos hacer es conectarlos a un cable por aquí y volver a conectarlos de esta manera por aquí con otro. Y aquí, entre este cable y este cable, vamos a ponerle una puerta AND que vaya al bit de set. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que el set de esta se produzca, este cable de aquí tiene que valer 1 y este cable de aquí tiene que valer 1. Para que se produzca, por ejemplo, el bit de set de esta, se tiene que estar este cable a 1, este perfecto, pero este ya no vale, el que tiene que estar a 1 es este. Esto nos permite introducir una especie de coordenadas, para que os hagáis una idea, de qué elemento queremos hacerle una operación de set o de reset, ¿vale? Entonces, nosotros haciendo dos matrices de esta, una para la set y para la reset, lo que podemos hacer es decir, queremos hacer un set de la que esté en la coordenada 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, estaría por aquí, y la coordenada 0, ¿vale? Bueno, acabo de invertirlos, la dislexia que te cagas, rollo 5, 0, en la X, digamos que sería este, pues imagínate, sería una de estas, ¿vale? Sería aquí una. Y le hacemos un set de esto, o le hacemos un reset de la 0, 0, ¿vale? Entonces, con esto tenemos un sistema bastante cómodo a la hora de identificar qué elementos de la RAM queremos, con los que queremos operar. Luego, a mayores, dos cosas. La primera, por mucho que tengamos esto, realmente lo que tendríamos sería que, joder, pues para 8 bytes, por cada byte tendríamos que tener una coordenada. Un poco mierda, ¿no? O sea, tendríamos 2 elevado a 32 entre 2 elevado a 3, o sea, 2 elevado a 29 cablecitos de las narices para hacer 4 GB de RAM. Son muchos cablecitos, de Dios. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utilizan multiplexores y demultiplexores, claramente. Aquí y aquí.
Pues con esto ya tendríamos un poco la chicha pillada. Otra cosa interesante, y es que normalmente, antiguamente, se separaban estos dos y no se ponían como una matriz así. Se solía decir que esto era el segmento y esto era pues la dirección de memoria o el offset o el desplazamiento. Entonces, tú lo que hacías era, a este MUX, los resultados de este MUX, pongamos que tiene, imagínate, pues, no sé, 1024 posiciones, y este 1024 posiciones, y este es un 4-1, y este es un 4-1, o sea, tendríamos 4096 por aquí, por 4096, que serían 2 elevado a 12, por 2 elevado a 12, que es 2 elevado a 24 bits. 2 elevado a 24 bits, quiero recordar, ¿no? Pues, sí, lo dividimos entre 2 elevado a 3 y 2 elevado a 21 bytes. Que sería algo así como... ¿Cómo se dice? Como un mega, ¿no? Un mega serían 2 elevado a 20. No. Bueno, más o menos cerca de un mega, es que ahora mismo la estoy liando bastante. 2 elevado a 20 sería sobre un mega. Entonces, ¿qué 2 elevado a 10 es un K? 2 elevado a 20 es un mega. 2 elevado a 21 pues sería, pues... Claro, serían 2 megas. Perdona, creo que sí. Eso espero. Vale, pues entonces, para tener 2 megas de memoria, lo que tendríamos que definir sería que tendríamos 1024 segmentos, a los cuales concatenamos hasta 1024 desplazamientos. Vale, realmente nosotros lo que podemos hacer es que estos muxes no sean iguales y que este sea un mux enorme, o sea, básicamente que no corresponda a una línea, sino que corresponda, imagínate, a 512 líneas o a 256 líneas cada una de estas entradas, ¿vale? ¿Y qué decimos? Pues si tenemos aquí ya tendríamos solo 4 segmentos, a los que nosotros le concatenamos 8096 líneas, ¿vale? De desplazamiento. 8096, no, 4096 por 2, 96 por 2, 192. No sé, yo soy muy malo en cálculo mental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos definir eso, pues, una forma de que sea segmento, desplazamiento. Vosotros veréis que hay arquitectura, sobre todo 16 bits, que trabajan mucho con esto, ¿vale? Serían 16 bits, nosotros ahora estamos en una arquitectura que tenemos poquitos más, pero tampoco pasaría nada, 2 elevado a 16. Y jugábamos con esto para definir un número de segmentos y un número de desplazamientos, y para uno de esos segmentos le damos un sentido. Normalmente los segmentos con los que trabajamos en 16 bits, creo recordar que eran segmento de código, o code segment más bien, vamos a llamarlos en inglés, segmento de datos, data segment, segmento de stack segment, y ES, segmento especial, que es para otras cosas. Entonces, serían 4 segmentos, que cada uno de estos tiene el mismo tamaño, ¿vale? Y que además nosotros podemos modificar como queramos. Entonces, nosotros podemos jugar con esta analogía, pero realmente en lo que es la implementación del procesador podemos trabajar con ella o no. Entonces, vamos a saltarnos esta explicación de segmentos que el año pasado vuestros compis se tuvieron que tragar, porque realmente no vamos a usar segmentación en el simplet más y cuarta, solo en arquitecturas de 16 bits, y ya os digo que luego trabajas con ellas como quieras. O sea, esto es solo una explicación formal. En el mundo real tú defines dónde quieres que empiecen y dónde quieres que terminen. Y nada, con esto vamos a pasar a la última cosa que tenéis que saber de memoria, y es que vamos a ver realmente dos cosas. En realidad no es una. No accedemos a nivel de bit a la memoria, no tiene mucho sentido. Normalmente accedemos a nivel de byte. Y otra es que nosotros, conforme accedemos a la memoria, a una posición de memoria, lo que hacemos es volcar en esa memoria un número de bits, lo que decimos ahora de que no solemos acceder a nivel de byte. Pues accedemos a nivel normalmente de byte, pero cargamos el contenido el tamaño del bus. Vamos a explicar lo que era el bus. Pues veíamos esto, que teníamos 3 distintos. Pues un bus, básicamente, cuando lo ponemos así, lo que realmente hacemos es, le ponemos una barrita y le decimos un número. Por ejemplo, vamos a decir 12 en el caso de simplez. No sé por qué se me ha puesto esto aquí, no sé qué es. No tengo ni idea. Esta es otra explicación. Se me ha pegado aquí, que flipas. Qué divertido. Borrar. Vale, pues entonces lo que te estamos diciendo aquí es que realmente lo que tenemos son 12 cables. Vale, y cada uno de estos contiene un bit. Entonces, un bus de 12, un bus barra 12,
son 12 cables pegados los unos a los otros que pueden contener un bit. Entonces nosotros podemos poner hasta un número llamado 2 elevado a 12. Vale, serían eso, 4096. ¿Sí, no? Espero. Entonces, nosotros lo que tenemos es que cuando nosotros accedemos a mediante el bus de datos, por ejemplo, que tiene tamaño 12, aquí, lo que estamos diciendo es que tenemos perdonad, se me fue el santo al cielo, que tenemos que cargar 12 bits en este número. Entonces lo que estamos haciendo es estos outputs, ¿vale? Aquí están estos outputs. Vamos a coger los 12 a partir de la posición que nosotros le hayamos dado y los vamos a colocar directamente en la dirección en el bus de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si ya compactamos esto de la RAM como un sistema estanco, cerrado. Esta es nuestra memoria principal. Aquí tendríamos nuestra matriz. Tendríamos que nosotros por el bus de direcciones que tiene 12 bits, ¿vale? Vamos a especificarle la coordenada, esto es ADDR, que es un /12, todos tienen 12. Le vamos a especificar esto, la coordenada X y la coordenada Y, que cuando nosotros le vamos a dar por el bus de control, vamos a decir que tiene 12 también, no tiene por qué tener 12, control register. Le podemos decir si queremos poner el bit de set o de reset, o queremos leer, o sea, básicamente lo que queremos hacer es o leer o escribir, ¿vale? Le decimos si quieres leer o escribir, y eso lo que va a activar es la matriz de estas, va a elegir cuál de las dos, la matriz de lectura, perdón, joder, qué tontería. Si va si va a leer, lo que va a hacer es el contenido de la posición que se corresponda con la X y la Y, lo va a pasar, el output lo va a pasar en el bus de datos, que es un /12 también, lo va a volcar aquí. O si nosotros lo que queremos es escribir, o sea, lo ponemos en modo write, lo que va a hacer es coger el bus de datos y va a escribir a partir de la posición determinada por X y Y el contenido. ¿Y cómo lo va a escribir? Pues básicamente lo que va a hacer es operación AND, operación de read le va a hacer un AND con los unos, y la operación de write le va a hacer un AND, ay Dios mío. La operación de set le va a hacer un AND con los unos y la operación de reset con los ceros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es escribir realmente lo que haya en el bus de datos directamente en la memoria. Entonces nada, simplemente eso, que sepáis que tenemos una RAM que ya está conectada con los tres buses. Tenemos una línea de control que le dice si queremos leer o escribir en ella. El bus de datos lo que te va a decir es, oye, si estamos en modo escritura en la memoria, lo que hay aquí me lo copias aquí en los elementos de memoria. Y en la de direcciones simplemente especificamos dónde queremos operar, tanto leer como escribir. En el caso de querer leer de memoria, lo que va a hacer es la RAM misma va a volcar en el bus de datos el dato que tenga las coordenadas X y Y. Pues ya tenemos explicado cómo funciona la memoria RAM y cómo se conecta con estos buses. Vamos a hablar ahora de la CPU. Vale, entonces, recordad el esquema que teníamos, que estaba por aquí puesto. Hablábamos de la memoria principal, del controlador de entrada-salida y del CPU, que están conectados por buses. Recordad que el bus se describe como un cable con una flechita, una cruz, algo así, con un número determinado, que son los bits que circulan por ese bus. Básicamente lo que es un bus es un montón de cables pegados y que tienen un sentido en conjunto. Entonces, nada, simplemente que sepáis que eso es el bus, que los interconecta a todos y que además, fijaos una cosa interesante que luego veremos cómo se hace. Todos van conectados a todos, entonces podría ser que la memoria principal y el controlador de entrada-salida estén escribiendo en el bus de datos a la vez. Hay que hacer algo para evitar eso, ya veremos cómo se hace lo que se llama el arbitraje de bus. Entonces, pues con respecto a la CPU es un poquito más complicada que el resto. Desde luego más complicada que la memoria principal. No sé por qué lo he dibujado en este color. Vamos a dibujar en negro, por ejemplo. La CPU tiene varios elementos funcionales. En concreto, a nosotros los que nos interesa y los que vamos a agrupar en función de la explicación que vamos a dar ahora, van a ser tres. Van a ser... Este no es el símbolo, pero bueno. La unidad aritmético-lógica. Vamos a hablar de la unidad de control y de el banco de registros, ¿vale? Son estos tres elementos que tenemos. En concreto, el que está conectado con los buses es la unidad de control, que es un poco la que arbitra al resto. Arbitra es terminología de bus, pero bueno, la que controla un poquito al resto. Entonces, para entender la CPU tenemos que entender un par de cosas. Por ejemplo,
¿qué tenemos que entender? Vamos a explicarlos por separado y vamos a hacer ciertas explicaciones. Por ejemplo, aquí vamos a explicar las operaciones que hace una CPU y cómo se dice tal vez la diferencia entre modo aritmético y modo lógico. Vamos a hablar aquí de lo que es el pipeline de la CPU, y por ejemplo formato de instrucciones, y aquí vamos a hablar de los diferentes registros y un poquito del stack. Vale, entonces vamos a ir en este orden: ALU, unidad de control y banco de registros. Y vamos a empezar por aquí, por la unidad de control. Rojo. No, perdón, joder, por la ALU. Ya aprovecho la U y listos. Vale, la ALU básicamente lo que nos permite es hacer operaciones. Sabemos que es como la función de calculadora de la CPU, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos de instrucciones determinadas: instrucciones aritméticas, instrucciones lógicas. Vale, ¿se os ocurren instrucciones aritméticas? Ahora diréis, sí, pues vale, se os ocurre la suma, la resta, la multiplicación, por ejemplo, ¿vale? Y pongamos el módulo, o la división con módulo, lo que tú quieras. Luego, en operaciones lógicas, vale, pues tenemos el AND, el OR, el NOT. Pongamos estas tres, vale, pongamos estas 7 operaciones. Vale, entonces un ALU lo único que tiene es, como chip en sí, pues tiene un bit que identifica si estamos en modo aritmético lógico, y luego tiene otro, o bueno, en este caso necesitaríamos, claro, si tiene, ¿cómo se dice?, 4 operaciones en cada una de estas, necesitaríamos 2 bits, y tendría un bus de 2, que es el identificador de operación, ¿vale? Luego a mayores, pues imaginaos, estas son en todo caso de 2 entradas y una salida, todas, ¿no? O sea, la suma entre 2 elementos. La NOT es la única que solo tuviera una entrada. Pues tiene un bit un bus de n bits para la entrada 1, otro bus de n bits para la entrada 2, y luego tendrá otro de n bits, por ejemplo, para la output, para la salida. A mayores, ¿qué puede tener? Pues puede tener algunos bits a mayores que indiquen, por ejemplo, el acarreo. Si hay operaciones con acarreo, por ejemplo, imagínate que en la suma sin signo tienes un bit extra, pues pasas al acarreo. Otro que podría ser, pues, bueno, en este caso el bit de signo no, ya viene por aquí, pero para indicar si se ha producido un overflow, con la V podemos decir. Vale, un overflow quiere decir que, bueno, cuando veamos registros nosotros tenemos que, por ejemplo, en el caso de tener que la input 1, por ejemplo, la output tuviera 4 bits, vale, pues nosotros podemos poner hasta 0xf en hexadecimal, 1, 1, 1, 1, 15. Si nosotros intentamos hacer esto, 0xf más, le pasamos por aquí, que es un valor válido, más 0x1, el resultado sería 0x10. Que 0x10, 0x10 sí, 0x10 es 1, 0, 0, 0, 0 en binario, ¿vale? Y esto ya se nos pasa, ¿os fijáis? Entonces podría ser que nos pusiera el bit de overflow a 1 si no cupiera. Normalmente en este caso pues lo único que nos pondría es el bit de acarreo a 1 para decir que hay carry out, y el de V pues lo pondría a 0. Pero entendéis cómo va la jugada, ¿no? Quiere decir, en este caso sería si le sumáramos más 2, ya sí que tendría que haber un overflow, porque el carry no puede representar que hay un exceso de 2. Entonces, nada, tendría estos bits para identificar las operaciones. No se me ocurre ahora qué más pudiera tener, pero pudiera tener alguna cosa más. Y por lo demás, pues fijaos en una de las cosas. Por ejemplo, esto tiene bastante sentido que enlace con el bus de datos, ¿vale? Vamos a llamarlos como bus A de direcciones, C de control y D de datos. Este de aquí estará enlazado normalmente, y este también, con la unidad de control. Y esto de aquí, pues también va a estar enlazado con la unidad de control, pero en realidad principalmente va a estar enlazado con el banco de registros, con lo que se llama el status register, registro de estado, que nos va a decir si se ha producido alguna de estas cosas, ¿vale? Entonces esto está conectado así de esta manera, este chip, ¿vale? Y así podéis identificar. Todo pasa en realidad por la unidad de control en nuestra arquitectura, pero podríamos hacerlo desde algo que tuviera sentido, podríamos hacerlo así. Podríamos determinar que la ALU está conectada de esta manera. Y eso es lo que permite, rollo. Tú le pones por el bit si está en modo A o en modo L, en modo aritmético, modo lógico, lo dices. La operación 0 en aritmético es una suma, la operación 0 en el modo lógico es un AND, etc, etc, etc. Le pasas los resultados y te devuelve el resultado. No tiene mayor historia. En realidad, esto sí que con el bus de datos es muy comprometido, rollo. Sería mucho más correcto que estuviera en la unidad de control, que decidiera de dónde pasar esto. O sea, tú no se lo pasas de memoria directamente, y el resultado pues igual tienes que procesarlo de alguna forma antes de pasarlo por el bus de datos. Entonces
Esto sí que es muy controvertido. Vamos a decir que va a la unidad de control también directamente hasta en nuestra explicación. La unidad de control es la única que está conectada con el bus de datos, ¿vale? Entonces, así tenemos nuestra ALU explicada. Básicamente es la calculadora, no tiene más. La unidad de control vamos a dejarla hasta el final. Vamos a hablar ahora del banco de registros. Vale, el banco de registros es un conjunto de direcciones de memoria. Bueno, de direcciones, de espacios de memoria o de trocitos de memoria separados de la RAM. Vamos a ver, nosotros sabemos que una arquitectura PC, por ejemplo, suele tener diferentes almacenamientos. Suele tener almacenamiento secundario, que podría ser un disco duro. Almacenamiento primario, memoria principal, que suele ser la memoria RAM, que está, por cierto, replicada en el secundario. Y por último, podremos decir que tenemos caché opcional, ¿vale? Para acelerar operaciones. Y por último, registros. ¿Qué ocurre? Estas dos cosas suelen estar dentro de la CPU. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, conforme vamos yendo hacia la derecha en esta jerarquía de memoria se llama, es el término correcto, vamos obteniendo memorias que son mucho más rápidas, pero más precio. Pero muchísimo más, además. ¿Y qué ocurre? Que nosotros a veces queremos tener memoria ultra rápida para hacer las operaciones bien, pero a veces queremos una memoria que sea un poquito más lenta, pero mucho más grande, sin tener que pagar millones por nuestra memoria. Entonces tenemos un disco duro que es muy lento, pero que nos permite almacenar un porrón de datos a un precio razonable. Y luego tenemos los registros que son súper mega rápidos y nos permiten optimizar y operar con ellos sin perder mucho tiempo accediendo al almacenamiento secundario. Pero que bueno, claro, sí, es cierto que son una cantidad muy pequeña, solo de bytes, además. Entonces, esto es de bytes normalmente. Estos suelen ser de megabyte hoy día. Estas suelen ir en el orden de los gigabytes y están en el de los terabytes ya. O sea, un disco duro de 512 gigas es una cosa un poco rara. Hasta los SSDs ya se suelen sacar eso de 512 o de 1 tera como mínimo. La memoria RAM, pues 16 gigas es lo normal hoy día en un ordenador. Memoria caché, pues 3 megas. Caché, además va jerarquizada, hay caché L1, L2, L3. Cada una tiene, pues van desde los megas hasta los pocos K. Por ahí. Y los registros siempre suelen ser de eso, de 64 bits, de 8 bytes, por ejemplo, de ese estilo. Entonces nada, que sepáis que es por esto. Y nosotros lo que tenemos es que los registros son memorias de tamaño pequeñito, en la que podemos almacenar, pero que son ultra mega rápidas, ¿vale? Y nosotros cuando operamos, cuando hacemos una instrucción, por ejemplo una suma, nosotros nunca operamos directamente sobre la RAM. Lo que hacemos es, nuestra CPU dirá, quiero sumar el contenido de la RAM tal al contenido de la RAM tal y guardarlo en cual. Vale, eso no se suele hacer. Lo que se suele hacer es, cárgame el contenido de la memoria tal en el registro tal. Load, por ejemplo, cárgame en el registro 0 la posición de memoria 0x1. Load en el registro 1, vamos a poner registro 0, registro 1, esto aunque sea arquitectura RM no pasa nada, la posición de memoria 2. Y luego me vas a hacer un ADD guardándome en el registro 3, ¿vale? La suma de los registros 0 y los registros 1. Y ya lo hace. Y luego por último puedes hacer un ST store, guárdame el contenido del registro 3 en la memoria RAM 0x3, por ejemplo. ¿Vale? Este dibujo me ha quedado un poco cropped por lo de arriba, pero básicamente es lo que haría. O sea, trabaja con operaciones de carga y escritura en la memoria. Vale, esto lo veremos ahora luego cuando veamos la unidad de control y el repertorio de instrucciones. Entonces los registros son eso. Podríamos decir que aquí tenemos, imagínate, R0, R1, y hay un montón de registros. Dentro de los registros, que están todos eso, en el banco de registros, lo que nosotros podemos, por supuesto, en el banco de registros es un índice que nos identifica el registro. Por ejemplo, el 0 es el registro 0, el 5 es el registro 4, ese estilo de... Perdón, el registro 0 si empezamos a contar 0, el 5 es el registro 5, vale. Y luego lo que le especificamos es el dato. O sea, podríamos decir que hay como una especie de bus interno de datos que lo que nos permite es eso, leer o escribir. A mayores podemos decir eso, si queremos leer o escribir. Funciona un poco con la memoria, os dais cuenta, ¿no? Que es el mismo mecanismo, pero con memoria mucho más rápida y mucho más pequeña. Y además no se direcciona a nivel de lo que sería el bus de datos, sino que se direcciona al nivel de tamaño de palabra. El tamaño de palabra es un concepto un poco desastre que identifica el tamaño de una instrucción normal o el tamaño de un registro o el tamaño del bus de direcciones. Normalmente coinciden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, que tenemos la arquitectura de Simplex. Aquí son registros de 12 bits. Este es el bit 11 y este es el bit 0, 12 bits. Vale.
y los buses, por ejemplo, coinciden con eso. Entonces tú puedes escribir aquí, guardar aquí una dirección. Es la ventaja que tiene principalmente. Tú podrías tener buses de, yo que sé, imagínate, de 20 bits, ¿vale? Y un tamaño de palabra de 12 bits. Vamos a decir que tamaño de palabra es el tamaño del registro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú quieres decirle, accédeme a la dirección 0x FFFFF, ¿vale? Tú no puedes escribir esa dirección en un registro, necesitas alguna forma de concatenar dos, porque FFFFF realmente no lo puedes representar con 12 bits, necesitas 20 bits. Perdón, necesitas 20 bits, necesitas... Estos son 5 por 4, sí, 20 bits, efectivamente. Vale, y aquí con esto solo tienes 3, o sea, solo podrías direccionar hasta la FFF. Vale, entonces, que sepáis que esto funciona así. ¿Qué tendrías que hacer? Pues lo que tendrías que hacer es utilizar segmentación. Ahí sí que no te queda más remedio. Entonces tú dices que este registro, por ejemplo, es tu segmento, ¿vale? Es tu base. Y este otro registro es tu offset. Entonces tú lo que haces es R0, dos puntos, se suele utilizar como nomenclatura para la segmentación, R1. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Es decir, pues vale, si estos registros son ahora de tanto, tú lo que vas a hacer es especificar que tu registro R0 por, o desplazado hacia la izquierda, 0x FFF más R1. Entonces, ¿qué es lo que estás consiguiendo? Es si tu registro R0 contenía, vamos a intentar acceder a la FFF, no sé qué, o contiene el número 0x 0 FFF, ¿vale? Perdón, 0x00 FFF son... No, esto está bien. Así está bien, ¿vale? Lo desplazamos esto hacia la izquierda 3 posiciones, bueno, 0xFFF no son 3 posiciones, son 12 posiciones, pero esto ya son 12 bits. Lo que te quedaría sería el número 0xFF0, sí, efectivamente. Y tú a esto le sumas o le concatenas, más bien, más que sumarle, le concatenas el... Perdón, la volví a joder, no, esto no está bien explicado. Voy a volver a hacer el ejemplo desde cero. Tú quieres obtener con segmentación este número. Vale, entonces tú lo que tienes que hacer es desplazar para obtener esto. Entonces tienes que desplazar el número 0x, por ejemplo. Vamos a hacer 0ff. Y yo lo quiero desplazar aquí. Esto en concreto, este número lo quiero desplazar... Este es el siguiente, 0ff. Lo quiero desplazar 12 posiciones, efectivamente, 0xFFF. Y esto lo que me da es como resultado 0x0 FF000. Vale, efectivamente, esto es lo que queremos. El 0 a la izquierda no cuenta. Y a esto le vamos a sumar el registro 1 tal cual. Vale, entonces me lío este 0, perdón. Estaba ahí como suponiendo que había que pasarlo para aquí, dejando este 0 a la izquierda, pero no tiene sentido eso. Simplemente es desplazar hacia la izquierda, cada f que le pongas le sumas un 0 aquí. Ese fue el error que cometí antes. Y tú le vas a poner aquí 0x 000 FFF, no sé por qué he puesto R's, y esto te queda como resultado, ya os lo imagináis, 0x 0 FFFFF, que es el de arriba. Entonces ya puedes acceder a esa dirección. Entonces esto sería tu segmento y esto sería tu desplazamiento. Vale, pero normalmente esto no lo vamos a necesitar en la simple más y cuarta que vamos a hacer, pero que sepáis que existe. Entonces nada, simplemente tenemos nuestro banco de registros, nuestro tamaño de palabra ya explicado. Vamos a explicar un poco qué son los registros que nosotros tenemos, ¿vale? Porque no tenemos infinitos aquí, tenemos un número muy determinado. De hecho tenemos como registros que nosotros podemos utilizar para lo que queramos, que se llaman GRPs, GRP, General Purpose Register, ¿vale? Tenemos el registro acumulador y el registro X. Nada más, de 12 bits todos. Y realmente lo de acumulador y lo de X pasado un poco de él. O sea, acumulador e índice se suelen llamar. X de index. Se usan para lo que vosotros queráis. Como por ejemplo para el resultado intermedio de una operación aritmética. No hay ningún problema. Lo siguiente que tenemos son los registros de stack, ¿vale? Por ejemplo, vamos a definir un stack con dos registros. Vamos a tener un registro PP y SP. Esto en el simplet original creo que no había operaciones push y pop, pero tenemos el SP y el PP. Vale, voy a poner los nombres en su lugar correcto, SP y BP, para que quede para la derecha todo. También de 12 bits, veremos ahora qué es el stack, no os preocupéis, simplemente que sepáis que esos registros manipulan el stack y lo definen. Y luego vamos a tener los registros que podrían ser internos, que van a ser el registro PC, Program Counter y ST, o sí,
st, vamos a llamarlo de status. Vamos a explicar primero estos de aquí, luego vamos a explicar lo que es el stack y por qué es un poco importante lo del stack. Entonces, el program counter o PC, básicamente lo que te dice es lo siguiente. Nosotros tenemos que sacar una instrucción de memoria, ¿vale? Imagínate que tienes la RAM definida como un array en C, ¿no? Vamos a decir que tenemos un char RAM de 32. Vale, pues tú quieres empezar a ejecutar, tendrás que obtener la primera instrucción que está guardada en la RAM, en la primera línea de tu código, en ensamblador, o ya ensamblado más bien. Pues básicamente tú lo que harías para obtener eso sería RAM de PC. ¿Vale? Y con esto obtienes tu instrucción. Cuando terminas de ejecutar, ¿qué haces tú? Haces PC más. Por ejemplo, char instrucción es igual a tal. Estas tres líneas, bueno, estas en bucle, lo que harían sería, ¿cómo se dice? Bueno, aquí tendríamos que ir a llamar a la unidad de control pasándole la instrucción. Vale, esto sería el bucle principal de nuestro procesador, que lo único que hace es coge la primera posición de memoria, PC de tal, la incrementa esa y llama a la unidad de control para que haga lo que quiera, la ejecute y todo eso. Vale, eso lo veremos ahora cuando vemos la unidad de control. Pero que sepáis que el PC es lo único que indica, es el contador de programas donde estamos ejecutando en el momento determinado. Ya está, no tiene más ciencia. Si lo modificamos, podemos saltar, hacer operaciones de salto. Si lo incrementamos, vamos a la siguiente instrucción. Una parte importante. Nosotros trabajábamos con arquitectura von Neumann. Neumann se escribe. ¿Vale? Von Neumann, no Newman, Neumann. ¿Cómo se dice? Es una propuesta de diseño en la cual tanto instrucciones como datos están en memoria. Hay arquitecturas no von Neumann en las que tienes una memoria principal en la que tengas datos y otra separada en la que tengas instrucciones. Gracias a Dios, para nosotros los hackers utilizamos una en la que está todo junto. ¿Vale? Que sepáis eso, luego lo aprovecharemos para los ataques de buffer overflow hasta la saciedad. Pero en principio, quedaos con la copla de esto. Entonces, tenemos explicado qué es el PC, nos falta el registro de estado. El registro de estado, acordaos que nuestro ordenador, nuestro computador, nuestra CPU es un poco parecido a una máquina de estados. Entonces tiene que tener estados. ¿Qué es este registro de estados? Pues en sí como número no tiene ningún sentido. Rollo, por ejemplo, en el PC tú almacenas un número, 0x0005, por ejemplo. Instrucción número 5. Aquí no, aquí lo que haces es almacenar bits distintivos, 12 en concreto. Vale. Pero realmente solo tienen sentido los primeros, los más significativos, los de la izquierda, los primeros 5, que recordar, y siempre lo digo de cabeza. Vale, el primero que tenemos sería el bit, por ejemplo, de overflow, para indicar si la ALU tuvo un overflow. El de bit de carry. El bit de 0, por si alguna operación dio 0 en el resultado. Veremos en repertorio de instrucciones en la siguiente clase porque es importante esto. El bit de halt, de parar, o sea, si estamos en un estado final. Y el bit de interrupción. Vale, creo que con esto está todo. Igual se me está olvidando alguno, pero en principio con esto lo tenemos todo. Todito. ¿Vale? Simplemente eso indica si se produjo un overflow, si hay carry, si resulta una operación. Por ejemplo, si haces un sub, una resta de R0 con R0, siempre vas a restar 5 menos 5, 6 menos 6, 7 menos 7 da 0. Pues entonces este se pone a 1. Halt es si nosotros hemos terminado la operación de nuestro programa. Int si se produjo una interrupción. Que eso es un poco más complicado, lo veremos en el futuro. Pero que sepáis que es eso lo que contiene el registro de estados. Nos queda por último el stack. Voy a pausar el vídeo y seguir grabando porque ya llevo mucho y si no es un Cristo, llevo 20 minutos. Y continuamos ahora para hablar del stack. Entonces, nada, el stack. Yo el stack siempre lo explico de la siguiente manera. Vamos a poner aquí el stack. Ya. Una mesa. Una mesa y un chico que está en su primer trabajo fregando platos. En una mierda de primer trabajo, espero que nunca tengáis que pasar por eso. Vale, pues el chico, a pesar de ser su primer trabajo, tiene dos dedos de frente y ¿qué es lo que hace? Pues en la mesa coloca un plato. Vale, va a colocar el siguiente y ¿dónde lo coloca? Debajo, no, lo coloca encima, joder. Si no se le cae. Lo coloca encima y los va apilando, ¿vale? Va apilando los platos, estos son platos, creedme, son platos. Y los va apilando y los va apilando. Vale, el tío nunca va a ir de listo y va a meter un plato por aquí en medio, porque se le va a caer toda la torre y lo van a despedir. Y no mola. Vale, entonces, cuando el tío termina de apilar los platos que necesite, pues cuando hayan terminado de secar, querrá ir al armario y guardarlos. Vale, pues ¿qué va a hacer? ¿Va a guardar primero este? Ni de puta coña, se te cae todo, no lo hagas. Va a coger el de arriba de todo y lo va a poner, lo va a desapilar. Y luego va al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. Esto es un stack.
Es una estructura de datos a la que nosotros solo accedemos por la cima, ¿vale? Esto sería la base y esto la cima. Cuando queremos meter un elemento más, hacer un push, que se dice, pues lo colocamos por arriba. Cuando queremos sacar un elemento o hacer un pop, pues lo sacamos por la cima, ¿vale? Esta es la explicación del stack. Y ahora vamos a cambiar esta jauría de platos por nuestra memoria principal, ¿vale? Y lo que tenemos es que esta es la posición 0 de memoria, por ejemplo, y esta es la posición F de memoria. Pues tenemos que decir dónde está en memoria el stack, dónde está la base del stack y dónde está la cima del stack, ¿vale? La base, la cima. Además aquí tenemos que, nosotros estamos guardando aquí, donde estemos definiendo esto, estamos guardando una dirección de memoria. Entonces es un puntero, ¿vale? Y aquí, esto también es un puntero, ¿vale? BP y CP. Pero como CP no se puede buscar en Google, porque de repente viene el señor del FBI y te la lía, lo han llamado SP. BP, SP. Aquí lo tenéis. ¿Dónde empieza la mesa y empieza el stack? Donde termina la mesa empieza el stack. ¿Y dónde termina el stack? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos ahora a un ejemplo un poquito más informático. Nosotros tenemos aquí nuestro stack, ¿vale? Y queremos hacer, por ejemplo, un push a R0. Lo que haya en R0 lo quiero guardar. Tenemos aquí nuestro stack pointer y nuestro base pointer por aquí. Y aquí había, yo qué sé, pues imagínate, pues había un 5, aquí había un 6, lo que tú quieras. Y R0 que vale mob R0,7. Vale, había un 7 aquí. Pues queremos guardar el 7 aquí. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues guardamos el 7 y modificamos SP. Modificamos SP, la operación push ya lo hace, para que apunte aquí. Entonces la cima del stack se ha actualizado. Yo ahora quiero recuperar estos números de aquí, pues hago un pop a R0, por ejemplo, para guardar lo que haya en el SP en el R0. Y luego otro pop a R1. Vale, pues muy bien, lo que tú quieras. Yo me guardo el 7 en R0 y el stack pointer pasa a estar aquí. Luego guardo el 6 en R1 y el stack pointer pasa a estar aquí. Y por último, imagínate, hago eso, un pop a R2. Y ya guardo el 5 en R2 y el stack pointer pasa a estar en la misma posición que el base pointer. O sea, el stack está vacío. Si el stack pointer y el base pointer son iguales, el stack está vacío. Vale, pues nada, simplemente cuando nosotros queramos hacer esto, tenemos estos dos registros. Básicamente son punteros a direcciones de memoria. También está en memoria principal el stack. Entonces, con esto tenemos todos los registros explicados. Hemos terminado con el banco de registros. Ya explicaremos en el futuro, ahora no, es un poquitín avanzado, para qué sirve realmente este stack, por qué se utiliza tanto esta estructura de datos. Pero con esto terminamos el banco de registros. Vamos a hablar ahora de la más complicada de todas, y voy a parar y vuelvo a empezar, la unidad de control. Vamos allá. Vale, vamos a la unidad de control. Entonces, la unidad de control es la que rige todo esto. Nosotros tenemos nuestra CPU, tenemos nuestro banco de registros, nuestra unidad de control y nuestra ALU. Vale, esto está conectado con el exterior y este es como el árbitro, el que recibe datos y devuelve datos a la memoria, por ejemplo, o al controlador de entrada-salida. Vale, ahora bien, la cuestión es la siguiente. Nosotros cuando obtenemos de la memoria principal un dato, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un número de 12 bits, ¿vale? Y vamos a dibujar directamente, solo dentro de la CPU, vamos a dibujar la unidad de control. Lo vamos a obtener del bus, porque estamos pinchados en él, es un número de 12 bits, ¿vale? Va a venir por aquí. Luego, nosotros lo que le entreguemos a la ALU, por ejemplo, podrían ser dos números de 12 bits, imagínate. Vale, entonces vamos a poner aquí que a esta le pasamos dos números de 12 bits y vamos a recibir un número de 12 bits, ¿vale? Luego, ¿qué más podríamos recibir? No sé qué más había dicho que le pasaba la ALU a la tal. Vale, bien, pues solo eso. Y luego, por ejemplo, cuando habla con el banco de registros, pues le manda eso, un número de 12 bits, y le manda, yo que sé, un identificador de logaritmo en base 2 de los registros, del número de registros. ¿Vale? Barra tal y barra cual. ¿Y qué recibe? Pues en principio recibe también, esto es bidireccional, o sea, puede leer o puede escribir en los bancos de registros. Y a mayores, pues tiene otros buses de direcciones, de lo que tú quieras, ¿vale? Este es el de datos, que también es bidireccional, o sea, lee y escribe. Entonces realmente todo está bastante clarito, o sea, es casi todo de 12 bits en este mundo maravilloso de Yuppie en el que estamos, pero tiene que hacer muchos cambios, rollo. Cuando reciba un número de 12 bits por aquí, tiene que emitir a veces, bueno, también tiene que entregar una operación,
un indicador de la operación, bueno, dos, uno de un bit, que es el de aritmético lógico, y otro en este caso de 2 bits para decir, en el caso de la LUTOR, qué operación toca. Vale, aquí pues veis que tiene que transformar este número en un montón de cosas que tiene que hacer. Vale, ¿y cómo hace esto? Pues vamos a hablar de la parte en la que hace esto, y luego en general vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar primero de, en general, qué es lo que hace. Una CPU tiene un pipeline. Un pipeline es un conjunto de operaciones que se ejecutan en un orden determinado. Vale, pues nosotros tenemos que cuando nosotros empezamos a ejecutar, ¿vale? Empezamos, este sería nuestro estado inicial. Vamos a necesitar obtener un dato de la memoria principal, ¿vale? Vamos a sacar de memoria principal un dato. O sea, vamos a ir, en esta etapa vamos a hablar con la memoria. Le vamos a decir, oye, MP de el program counter, por ejemplo, y la memoria nos lo va a devolver el dato. Esta etapa se llama instruction fetch, obtener una instrucción. Cuando lo tengamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, cuando tengamos MP de PC, vamos a pasárselo a una etapa en la que descompongamos esta instrucción en esto, y es lo que vamos a ver luego, instruction decode, ¿vale? Esto es unidad de control. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale? Podríamos decir que es ejecutar la instrucción, ¿vale? O sea, ya hemos obtenido todo, lo hemos decodificado, le pasamos a la ALU lo que necesitemos hacer. No todo lo hace la ALU, hay cosas incluso que las hace la unidad de control, ¿vale? Y la execute, ¿vale? Y la ALU se encarga de hacerlo, por ejemplo, ¿vale? Pues esto es ALU, ¿vale? Y luego, por último, vamos a el resultado de esto, igual lo queremos escribir en memoria o en el banco de registros, ¿vale? Right back. Pues esto se lo vamos a pasar al banco de registros para que lo escriba. Pero aquí ya vuelve a entrar la unidad de control. Entonces, esto cuando termina, ¿qué hacemos? Pues aquí imagínate que se produjo, una vez que hicimos esto y se hizo un PC++, se incrementó el program counter, o aquí hubo un salto que modificó el PC, pues esto vuelve a empezar en bucle. Una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué ocurre? Bueno, eso es complicado saber hasta cuándo tiene que parar esto. Pues aquí lo tenemos, esto es el pipeline de nuestro sistema. Por cierto, lo he puesto así porque la explicación es parecida a la explicación que se da en C. En C se da un procesador llamado MIPS, que es segmentado en 4 etapas, que tiene IF, ID, EX, memoria y write back. Aquí escribe la memoria, aquí escribe post-escritura, escriben los registros. ¿Y qué permite esto? Que tú tienes módulos de ejecución, bueno, de segmentación distintos. No confundir esta segmentación con la otra, ¿vale? Es que, lo siento, decidieron utilizar estos términos. Yo os doy los correctos, ahora que los correctos tengan sentido, ya es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú empiezas a ejecutar un programa, empiezas a ejecutarlo por la instruction fetch. Y ocupas el módulo de instruction fetch. Pero en el siguiente ciclo, esto es el ciclo 1, el ciclo número 2, tu programa entra en la etapa de instruction fetch. Perdón, de instruction decode. Pero la instruction fetch quedó libre y puede empezar a ejecutar la siguiente. Si aquí hiciste PC++, el bucle en realidad no tiene por qué terminar el lazo para volver a empezar. Puede empezar la instruction fetch de, vamos a ponerlo así en otro color, de otra instrucción, mientras esta está en instruction decode. Y en el siguiente ciclo, esta ya puede estar ejecutándose la primera instrucción, mientras que la segunda instrucción está ya decodificándose, mientras hay una tercera instrucción entrando que está haciendo instruction fetch, ¿vale? Y puedes hacer que el programa se ejecute muchísimo más rápido si haces esto, que si tienes que esperar a que termine write back para tal. Si os dais cuenta, claro, si utilizas este sistema, lo que tienes es que tienes siempre 3 módulos esperando. Estás en decode, pero este hardware está esperando. En este no, en este hay pocas veces esperando el hardware. Hay este número de veces esperando el hardware. Entonces nada, no tiene mayor historia. Esto es lo de el procesador segmentado, este es el pipeline. Ahora vamos a centrarnos, esto ya sabemos cómo se implementa, es bastante fácil, memoria principal de tal, PC++. Esta es la parte que vamos a ver ahora. Esto ya dijimos que es la ALU, en principio, en el caso de que le toca la ALU. Y esto, bueno, pues ya intuís cómo es, ¿no? Realmente esto es decir, memoria principal de no sé qué es igual a tanto, lo que le pasamos por los de datos. Entonces vamos a centrarnos en esto de la instruction decode. Aquí lo que vamos a ver es que las instrucciones ya tienen un formato predeterminado que es elegido por el procesador, que es el formato de instrucción. Vale, pues una instrucción normalmente ocupa el tamaño de palabra. En este caso vamos a hablar de 12 bits y vamos a hablar ya ejemplificando todo con el formato de instrucción del simples más y cuarta.
Vale, aquí tenemos el bit 11, el más significativo, y aquí el 0, el menos significativo. Vale, pues nosotros lo que decimos es que para parsear esto vamos a dividirlo, descomponerlo, partirlo en varios cachos. Vamos a partirlo aquí, por ejemplo, a la izquierda. Luego vamos a partirlo aquí, y luego vamos a partirlo acá. Aquí vamos a utilizar 3 bits, ¿vale? Aquí podemos utilizar 2 bits, por ejemplo, ¿vale? Y aquí serían, 12 menos 5, pues serían 7 bits. Vale, ¿estos tres qué son? Se llama opcode, que es el identificador de la operación dentro del repertorio de instrucciones, que algunos coincidirán con las operaciones que hay aquí. Si la encuentro, si no voy a hacer zoom para atrás. Lo me digas que no es esta la de la ALU. Esta no es la que tiene la explicación de la ALU. Está aquí. Coincidirán algunas con estas. Si os fijáis aquí, pues ya habría 7 en total. O sea, realmente, fijaos lo que vamos a hacer con el simple más y cuarta, que no podemos ni siquiera implementar todo esto. Cuidadito con el simple, que es muy sencillito. Lo siguiente es el modo direccionamiento. Ya veremos qué es esto en la clase siguiente. Y por último, el campo de datos. El campo de datos es el dato con el que operamos. ¿Algún ejemplo de esto? Pongamos, por ejemplo, que queremos hacer un salto. Un salto sería modificar el contador de programa. Para hacer un salto, imagínate, aquí salta la posición 5, 0x5, pc es igual a 0x5 en c. En ensamblador no podemos hacer esto, tenemos que decirle salto, que es la operación branch, ¿vale? Y le especificamos a branch la dirección a la que queremos saltar, 0x5, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, le estaríamos diciendo que el BR, imagínate que nuestro compilador, nuestro ensamblador sabe que el BR es la instrucción 0x3, ¿vale? Y que, ¿cómo se dice? Aquí en este caso, como nosotros no le hemos especificado ningún símbolo raro, como una barra o unos corchetes, estamos utilizando direccionamiento inmediato, que es el modo de direccionamiento 0. Y el campo de datos sería la instrucción en la que queremos saltar, que es 5, ¿vale? Pues sería 0, 1, 1, en binario, 0, 0, y aquí 0, 1, 0, 1. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, 0, 1, 0, 1, aquí realmente tenemos 7 bits, así que tenemos que rellenarlos. Serían 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Vale, estos deberían ser 12 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí tenemos nuestro opcode, nuestro modo de direccionamiento y nuestro campo de datos. Y estamos codificando esta operación. Branch salta a la 0x5, que hace pc es igual a 0x5. Entonces, nada, nuestra unidad ¿cómo se dice? Nuestra unidad de control es capaz de dividir este campo, ¿vale? En varios y aplicar una función que es función modo direccionamiento de campo de datos. Normalmente se hace así. Esto es dirección efectiva. Ya veremos lo que es cuando veamos modos de direccionamiento, que es la siguiente clase, no os rayéis. Y lo que hace es opcode de dirección efectiva. Vale. Hay muchas formas de hacer esto, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, imagínate, el campo de datos puede en realidad decir con qué registro trabajamos aquí. Podemos especificarlo, ¿vale? Y entonces esto sería un bit en nuestro caso y el campo de datos serían 6. Hay varios formatos. Todavía no tengo claro cuál vamos a utilizar este curso, pero que sepáis que en el simplez es regular, o sea, esto nunca cambia. Y a mayores, ¿cómo se dice? Es de tamaño fijo. Luego hay instrucciones que podrían ser en otras arquitecturas de tamaño variable, pero siempre son múltiplos del tamaño de palabra. Quiero decir, tienes una instrucción muy sencillita, que es eso, un mob, a registro 0, el dato inmediato 0x5. Vale. Pero es que puede haber otra que sea mucho más complicada. Mob no sé qué, y a mayores súmale el resultado del módulo de la cuñada del vecino. Y eso pues utiliza el doble. Y si te sobran bits, pues le pones bits 0 y ya por la propia documentación de la arquitectura te dirá, estos bits están reservados o no se utilizan o lo que tú quieras. Pero en principio esto es como funciona la unidad de control, descompone y aplica funciones de tal. Por supuesto, una de las cosas más importantes que hace la unidad de control es indexar. O sea, tú tienes que aplicar, por ejemplo, el modo de direccionamiento, lo que tendrás será una tabla, un array de modos de direccionamiento, y en modo de direccionamiento de 0 es el inmediato. Modo de direccionamiento de 1 es el indirecto. Tal. Modo de direccionamiento de 2 es el autoincremento. Y el modo de direccionamiento 3 es el postincremento. Vale. Pues, ¿cómo se dice? Realmente tú lo que estás viendo es que si le pasas a este puntero, le haces la operación de desplazamiento con respecto a un offset, tú estás diciendo que md de 0, esto será, por ejemplo, un puntero a función, que cuando tú le pases algo, md de 0, y le pasas un valor de campo de datos, te devuelve la dirección efectiva. Pues lo mismo para el opcode. Tú tienes una tabla de opcodes, ¿vale?
y opcode 0 es branch, y luego tienes otra que sea LD, otra que sea ST, ¿vale? Y entonces lo que te estás haciendo realmente es que el resultado, o lo que vas a escribir en la RAM, es igual a opcode de n, o lo que tú quieras darle, pasándole lo que sería eso, el famoso campo de datos. Y nada, con esto hemos visto un poco cómo funciona la unidad de control. Es bastante más complicada, pero esta específicamente la damos en práctica, no la solemos dar en teoría. O sea, es un poco ridículo darlo así si luego lo vais a ver programando y es muchísimo más fácil. Yo os digo, si os quedan dudas, tal vez sea preferible, salvo que sea alguna cosa muy, ¿cómo se dice?, que veis como muy esotérico, que de verdad queréis saber ahora, que esperéis a hacer los ejemplos, ¿vale? Y ya, si no salen los ejemplos, una vez hayáis visto la explicación sobre el mapa, pues entonces ahí sí que podéis preguntaros qué os falla dentro de la teoría y volver a este vídeo, que seguramente lo entendáis mucho mejor después de haberlo intentado hacer. Vale, pues nada, con esto terminamos la unidad de control y ahora vamos a hablar de repertorios de instrucciones y modos de direccionamiento.